espectacular. La verdad es que es una ciudad hermosísima, donde la gente te recibe magníficamente bien. Es una ciudad llena, digamos, de estudiantes, ¿no? Es una ciudad universitaria en todo el sentido de la palabra, y donde de alguna manera pues hicimos grandes amigos. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una gran invitada, estamos muy emocionados porque también nos recibió en su casa, en su oficina. La doctora Sol Maqueo, que obviamente pues vamos a ver qué es lo que ha hecho, toda la trayectoria que la precede, pero estamos muy felices, también le agradecemos la oportunidad de que nos haya permitido estar aquí en la universidad. Muchísimas gracias. Y soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada. De verdad estamos muy felices, Jorgito. Muchas gracias, Adrián. Doctora, bienvenida. Muchas gracias como dice Adrián, por abrirnos las puertas de esta que ahora es su casa. Y justo pues nos gusta conocer más a nuestros invitados. Entonces queremos saber, en principio desde su carrera, ¿cómo fue que usted decidió estudiar Derecho? ¿Por qué lo decidió? ¿Hubo algún factor ahí? A lo mejor no quería ser abogada, lo decidió desde la prepa, desde la secundaria. ¿Cómo fue este proceso de decir yo quiero ser abogada? Pues bueno, la verdad es que cuando uno es pequeño tiene muchos sueños, ¿no? Y originalmente yo siempre pensé que quería ser veterinaria. Okay. Por el amor a los animales. Okay. ¿No? Posteriormente quise ser maestra. Y finalmente, pues muchas personas me decían que iba a ser abogada, ¿no? Vengo de una familia también de abogados y pues finalmente eso de alguna manera pues me va acercando. Debo confesar que no tenía yo la claridad que hubiera querido tener en ese momento. Creo que es una decisión muy importante de vida que muchas veces pues no está tan definida al inicio, ¿no? Uh-huh. Hay quien tiene la suerte, hay quien no. Y en ese sentido también elegí esta carrera pensando en que sí me llamaba la atención, no estaba yo muy cercana a lo que efectivamente era, pero lo que más me atraía era la versatilidad del derecho, la posibilidad de ejercer en muy distintas cosas. Me podía ver como litigante, me podía ver como maestra, me podía ver, ¿no? Como protectora, como asesora, ¿no? defensora, animales, ¿no? De los animales, de evitar el maltrato de los animales, en fin. Y en ese sentido, pues la verdad es que elegí un poco pensando en esa versatilidad. Y sí debo confesar que, bueno, el cine de Hollywood tuvo mucho que ver, ¿no? Era una época, los años 90, hubo varios grandes estrenos en temas de abogados, y eso pues finalmente uno tan joven pues sí se deja de alguna manera influenciar, y así es como acabé tomando esa decisión. ¿Recuerda alguna película que le haya llamado mucho la atención? Por supuesto, La Firma. ¿La Firma? ¿No? La Firma, o sea, película, ¿no? Sí, y por supuesto bien, también ya leí la novela, en fin, o sea, sí, había muchas, no recuerdo el nombre, había una de Demi Moore, me parece que era también un juicio, pero en el fuero militar. Ok. O sea, había La como Firma muchas... sí es una película Sí, pues son películas que sí te marcan de alguna manera y que dices, yo quiero ser así. Yo quiero ser como ¿no? esa abogada. Aunque a veces la realidad es distinta, ¿no? No digo que mala, distinta. ¿No? Definitivamente. Y esto más o menos, ¿a los cuántos años se dio cuenta o dijo, bueno, pues voy a tomar ya esta decisión? Evidentemente, pues también tenemos como un término que debes decidir hacia dónde vas, pero ¿en qué momento de su vida dijo, pues es esto y vamos para adelante? Pues cuando ya no tienes opción, ya estaba concluyendo la preparatoria, tenía yo que elegir urgentemente qué iba a estudiar, tomé la decisión de estudiar Derecho, inicié joven, prácticamente tenía yo 17 años, ¿no? Okay. Casi que la decisión la tuve que tomar pues entre 16 y 17. 16 años, 16, cercanos a los 17. Entonces sí son etapas donde uno está muy joven, a veces para marcar un camino de vida. Afortunadamente soy muy feliz con haber elegido esta carrera, ¿no?
Pero bueno, sí depende mucho también de la fortuna cuando no tienes esa claridad inicial. Y en el nicho de su familia, o sea, ¿le ayudó también el hecho de que pues, dice viene de una familia de abogados o simplemente fue como un factor, un plus? ¿O cómo lo vio? Fue un plus, o sea, porque en el fondo la verdad es que, bueno, mi padre, que era abogado, siempre fue como una persona muy reservada en su ámbito profesional y en su ámbito familiar. No trataba, digamos, de alguna manera de mezclar esos ámbitos, y claro que a él le entusiasmaba enormemente que yo fuera abogada, pero no tenía yo tanta cercanía con el ejercicio que él realizaba. No hubo como tal una presión de... No, para nada, al contrario, mis papás ambos fueron, mi papá y mi mamá, que afortunadamente todavía vive, pues fueron siempre muy, muy abiertos en eso de lo que tú decidas estudiar. ¿Y nunca ayudó a su papá en algún momento, a lo mejor en verano, algo a lo que él se dedicaba? ¿O nunca no, como estudiante de preparatoria no, ya como estudiante de la carrera sí, y especialmente él me ayudaba a mí. No, o sea, sí me acercaba de explícame esto, no lo entiendo, o tengo tal problema, ¿cómo lo soluciono? Y a la inversa también, pero ya mucho más desarrollada o avanzada en la carrera, ¿no? Usted entra a la Libre a estudiar Derecho. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Por qué la Libre? Y cómo fue también la trayectoria de la Libre. Comentábamos hace ratito, ¿no? Que me parece que es una escuela muy, muy de alto nivel, ¿no? De alto nivel académico y también exigente. Entonces, ¿cómo fue este paso de decir, bueno, pues me voy para allá y vamos? Esa es la que me gusta. Pues finalmente la verdad es que yo quería una muy buena escuela en Derecho. Eso sí tenía claro que quería una facultad que fuera, o una escuela o una universidad, pues de alto nivel académico. Eso sí creo que era una determinante. También me dieron absoluta libertad de elección, y en ese momento, en esa juventud inexperta, pues muchas veces se deja uno guiar por dónde van también los amigos y las amigas, ¿no? A presentar entrevistas o exámenes y demás. En ese momento, bueno, sí tenía yo un grupo de amigas que finalmente dijimos, sí, pues vamos a presentar nuestra entrevista a la Libre. A eso se adiciona, pues que mi familia, bueno, mi padre también era egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ahí estaba un poco. Aunque él no presionaba, se notaba su entusiasmo, ¿no? Entonces, eso es un factor, digamos. Y bueno, presenté en varias universidades, presenté en la Libre, y cuando vino el momento de tomar la decisión, pues yo creo que sí pesó mucho, por un lado el peso familiar, y por otro lado pues el tema que les comentaba de dónde van los amigos, sí, ¿no? Que eso lamentablemente pues sí, a esas edades es natural. Te jala. No, exacto. ¿Y con esos amigos concluyó la carrera? Fueron algunos, porque luego pasa mucho, ¿no? En la carrera yo empecé con un grupo de 30 compañeros y acabamos la carrera 10, 12, entonces... luego pasa, o sea, sus compañeras acabaron con usted la carrera o se fueron separando, o hubo una que a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? Esta decisión difícil, dijera, a lo mejor el derecho no es para mí. Pues realmente de las que fuimos, no todas tuvimos la oportunidad de ingresar, esa es la realidad. Y por otro lado, pues ya en el camino algunas fueron optando efectivamente por decir el derecho no es lo mío, ¿no? O este perfil de escuela, o este método, digámoslo así, de enseñanza no es lo mío. Y entonces no, finalmente pues no, ninguna de las que entramos al mismo tiempo concluimos en el mismo lugar, ni en la misma carrera, efectivamente. Bueno, pero fue un factor ahí determinante para llegar ahí. Tal cual. Y doctora, en esta etapa en la que usted ya estaba en la Escuela Libre de Derecho, ya empezando, sabemos que es una escuela de mucho nivel, de mucha exigencia, ¿cómo usted separaba tiempo para solo? O sea, ¿qué hacía en ese entonces? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Ya empezaba a trabajar? A lo mejor le gustaba salir de fiesta, no sé, algún deporte. ¿Cómo usted aprovechaba su tiempo? Pues bueno, básicamente en ese entonces, no quisiera hablar ahorita, en ese entonces tampoco es que tuviera yo mucho tiempo libre para poder desarrollar hobbies o este tipo de cuestiones.
Sí aprovechaba mucho la semana, mucho para estudiar. Sí tenía yo esa avidez, ¿no? Nuevamente en mi imaginario, ¿no? De las películas de Hollywood, tener mis pilas de libros, ¿no? Sí. Estudiando, haciendo resúmenes, en fin. Sí estudiaba mucho, sobre todo los primeros años de la carrera que no trabajaba. Tercer año empecé a trabajar inicialmente en un despacho de abogados. Hice mis primeros pininos como pasante de derecho, estuve aproximadamente poco más de un año y después me invitaron a trabajar en un proyecto de investigación. Era un profesor que quería armar un equipo para hacer un estudio del proceso electoral del 94. Okay. Y entonces lo que hacíamos pues era prácticamente un análisis de datos, no se imaginen el análisis de datos tan sofisticado como se hace ahorita, ¿no? Teníamos pero pesadísimo. O sea, era una cosa muy... Y pues empecé, digamos, en una línea más de investigación. Eso fue por un tiempo, el último año dejé de trabajar y finalmente acaba uno también trabajando donde se abren las puertas, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, de ahí ingresé a Hacienda, al servicio al SAT, ¿no? Y en ese sentido, bueno, inicié mi carrera, curiosamente, en materia fiscal. ¿No? ¿Y en el despacho qué materia litigaba? En el despacho el litigio era muy enfocado en materia familiar, derecho civil en general, y algo de penal, pero yo no llevaba, exactamente, no tenía ninguna injerencia o participación, más bien yo estaba más en el área civil. En el ámbito familiar, ¿y le gustó, o sea, esa parte de litigar? ¿O dijo, no, esto no es lo mío y esto no es como las películas? Ya mejor nos vamos a otro lado. La verdad es que lo disfruté, creo que aprendí muchísimo, me sirvió mucho. Hay cosas tan evidentes que a veces uno no se da cuenta cuando no las trabaja, ¿no? Pero hay partes, por ejemplo, del lenguaje jurídico que si no los ves, si no lo palpas, es muy difícil realmente entender de qué estamos hablando. Entonces sí fue de gran utilidad, pero bueno, finalmente yo creo que en ese momento consideré que no era mi camino. El litigio no era mi camino. Y en la escuela, ¿cuál era una materia que usted diría, yo me quería dedicar a eso? Por ejemplo, yo trabajo en materia administrativa y toda la vida trabajo en materia administrativa, y en la carrera fue una materia que nunca me gustó. Y dije, yo jamás voy a trabajar, mi primer despacho me llaman ahí, me encantó la materia administrativa y llevo 8 años trabajando y no me he movido de ahí. ¿Cuál fue una que usted dijo, a mí me encanta esta materia, o a lo mejor acabó trabajando en fiscal? Pues la verdad es que de las materias que más me gustaron, especialmente los primeros años de la carrera, eran los civiles, ¿no? Okay. Amé mi clase de obligaciones, amé mi clase de derecho romano, amé mi clase, o sea, sí tenía, digamos, como preferencia inicial en materias civiles, ¿no? Pero, por ejemplo, en quinto año disfruté mucho fiscal. Okay. Entonces son cosas que se van moviendo, ¿no? Y sí creo que también hay una influencia importante de la profesora o del profesor que te imparta la clase, ¿no? Sí, que yo creo que no solo es el tema, es cómo te lo imparten, con qué pasión, con qué gusto, cómo lo digieres, ¿no? Durante la clase. Entonces creo que influye mucho también en ese sentido. Y una vez que está en el SAT, ¿de ahí qué pasó? O sea, ¿dónde se fue? ¿Cuánto tiempo estuvo en el SAT? ¿Qué siguió? Bueno, carrera? Pues que sabemos que el currículum, perdón que le interrumpa, es extenso y de verdad ha hecho muchas cosas por las que la admiramos y quisimos tener en este espacio, pero muchas gracias. Me llama mucho la atención cómo de ahí llega, por ejemplo, ahora a la academia, que sabemos que está aquí en la Facultad de Derecho de La Salle, entonces un poquito ese lado del camino. Pues bueno, estuve trabajando en el SAT aproximadamente 1 año y medio. Okay. Y gran parte del equipo con el que trabajaba posteriormente se fue a la tesorería de la Federación, entonces me invitaron a continuar trabajando con ellos, me fui a la tesorería de la Federación, ahí estuve también algo de tiempo, y yo sí tenía mucho la idea de estudiar una maestría, ¿no? Yo sí quería realmente continuar.
Y la verdad es que el servicio público, pues a veces es muy complicado lograr empatar esa posibilidad. Sí, por los horarios, la carga de trabajo. Exactamente, ¿no? Las necesidades, ¿no? de la función, pues muchas veces te complica mucho esa posibilidad. Entonces, bueno, finalmente en esa búsqueda de una maestría, de un doctorado, encontré un programa que me gustó muchísimo, impartido por la Universidad de Salamanca. Estaba yo en esa revisando pues temarios y programas académicos en los que yo pudiera ingresar, y en ese entonces me hice novia del que ahora es mi esposo, ¿no? Y él traía la misma idea. A su esposo ¿dónde lo conoce? O sea, ¿en Salamanca? ¿Un novio? ¿Dónde lo conoce? A mi esposo lo conocí también por la Escuela Libre de Derecho, porque él también es egresado de la Escuela Libre de Derecho. No éramos compañeros de generación, yo siempre hago la aclaración. Él es una generación abajo de la mía, pero soy menor que él, ¿no? De edad. Okay. Eso me gusta aclarar. Sí. Bueno, en esa lógica, pues finalmente lo conocí no durante la escuela, lo conocí poco tiempo después en una comida anual que organiza la escuela, ¿no? En donde coincidimos, y realmente ahí fue donde empezamos de alguna manera a conocer. Llegó el flechazo, ¿no? Llegó Cupido a flechar. Ajá, exacto. Y los dos con esa idea dijimos, bueno, pues vamos a buscar un destino común, ¿no? Vamos a ver a dónde nos vamos a estudiar. Y finalmente así fue como lo convencí, porque él traía unos programas, se había pensado en Rusia, tenía unos... Le digo, no. O sea, no hay manera. A mí me encanta este programa, creo que es totalmente transdisciplinar, me gusta muchísimo, y bueno, total que acabamos los dos en la Universidad de Salamanca, nos casamos, nos fuimos a estudiar ahí la maestría, el doctorado. ¿Cuánto tiempo tuvieron de noviazgo? Previo a... Relativamente muy poco, un año. O sea, relativamente poco. Ya tenían decidido todo, ¿no? Tal cual. Nos conocimos y dijimos, nos vamos a casar, nos vamos a estudiar, vamos a tener tantos hijos. Qué padre, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues ya llegamos a la Universidad de Salamanca, cada uno a sus programas, porque no era exactamente el mismo. El mío en ese entonces ya no se llama así, se ha venido modificando con el tiempo, Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea, que eso fue lo que me atrajo del programa, en el sentido de que lo impartían pues personas de muy distintas disciplinas, ¿no? Economistas, abogados, sociólogos, en fin, muy distintos perfiles. Y finalmente, bueno, pues terminé... ¿Cuánto tiempo duró? Básicamente el programa tenía un periodo específico de materias, un año de intenso de asistir, ¿no? a las clases y seguir el programa. Posteriormente cursar algo que llaman la suficiencia investigadora, más de corte metodológico, y yo opté por una cosa que se llama, no sé todavía si exista, el grado de Salamanca. El grado de Salamanca es una especie, pues quisiera pensar que es una especie de maestría, pero es un título propio que no tiene propiamente una equivalencia, pero para la cual hay que hacer toda una tesis, ¿no? Okay. Entonces mi tesis para la obtención del grado de Salamanca pues fue una tesis muy grande, muy robusta, pero que finalmente me sirvió como base para la tesis doctoral, ¿no? Entonces fue finalmente lograr conjuntar eso. Y después de eso, una vez concluido eso, pues lo que dure el desarrollo de la tesis ya de doctorado, pues sí es un tiempo extenso, ¿no? En España habremos vivido 4 años. Sí, lo que le preguntaba, o sea, ¿qué tal la vida en Salamanca? Yo también estudié ahí en la Universidad de Salamanca y creo que fue la mejor época de mi vida. Cuando llegué allá, yo me fui solo, entonces primero me fui unas semanas antes de que empezaran mis clases, fue como no estuve 4 años, nada más estudié una especialidad, pero igual como llegar a una ciudad nueva, empezar a conocer, ir a la universidad, y al final, una ciudad chiquita pero hermosa, o sea, de universitarios, preciosa. Espectacular. La verdad es que es una ciudad hermosísima, donde la gente te recibe magníficamente bien. Es una ciudad llena, digamos, de estudiantes, ¿no? Es una ciudad
universitaria en todo el sentido de la palabra, y donde de alguna manera pues hicimos grandes amigos, ¿no? Tanto salmantinos como de otras partes, lados. ¿No? Porque coincides con mucha gente, muchos estudiantes latinoamericanos, y de alguna manera, bueno, pues finalmente sí se enamora uno de esa ciudad. En mi caso fue algo peculiar porque recién casada, pues también me embaracé muy pronto. Entonces, ¿se embarazó allá, estando allá? Estando allá. Entonces, prácticamente, pues, toda mi estancia, ¿no? Fue ser mamá. Exactamente. Wow, qué complicado. Mis 2 hijos grandes nacieron en Salamanca, de hecho. Mira, qué entonces padre. yo iba a la universidad, ¿no? Con la panza y... Entonces sí fue complicado y a la vez increíble, porque pues claro que sí disfruta uno mucho esa etapa, ¿no? Y entonces cuando regresaron, sus hijos tenían como 4 años, 3 años y cacho. Exactamente, el chiquito tendría, bueno, chiquito en ese entonces, sí, tenía 1 año y cachito, y la mayor 3 años y cacho. ¿Y ella cómo le hacían? O sea, su esposo se iba a estudiar también, los dos estaban estudiando. Su esposo se iba a estudiar, usted también, pero ya tenían a un pequeñito y entonces... Nos dividíamos el día, él se iba muy temprano en la mañana, llegaba a comer, comíamos y ya me iba yo. O sea, sí nos dividíamos, la verdad es que sí. Porque ha sido complicado, nos dividíamos el día porque los dos finalmente estábamos pues estudiando, ¿no? Pero mira qué padre. Que creo que hay una ventaja, es que no existe una barrera de lenguaje, porque si se hubieran ido a Rusia, pues todavía se aprender. ¿Qué hubiera sido? A ver qué hubiera sido. Además de ser era un programa en inglés, de todas maneras, pero no, pues hubiera sido mucho más complejo, por supuesto, ¿no? La cercanía cultural, de idioma y todo, pues sí facilita mucho las cosas. Claro. Oiga, doctora, y acabando Salamanca, regresan a México, ¿y qué pasa ahí? Bueno, regresando, la verdad es que, bueno, regresamos los dos con la idea de, pues, ser académicos, ¿no? Después de haber vivido toda esa experiencia, 4 años conviviendo, ¿no? Con académicos, investigadores de la Universidad de Salamanca y todo, pues ya teníamos esa idea de ser académicos. No, nunca, perdón que la interrumpa, pero nunca extrañó en esos 4 años a su familia en México, algo que haya dicho, ching, como que, ¿no? O siempre dijo, no, aquí estoy más que... Esta es mi ciudad. Exactamente. No, sí debo decirlo, la verdad es que fui muy feliz, sin duda de las etapas más felices de mi vida, pero siempre tuve la idea de regresar, como que nunca me vi quedarme ahí. O sea, yo sí quería regresar a México, nunca fue un objetivo tratar de quedarnos. Y el doctor también tenía esta idea de regresar. También lo mismo, o sea, la idea era los dos regresar. Ese fue siempre como ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Sí. Y tratábamos de hacer viajes relativamente recurrentes en la medida que nos lo permitía también nuestras posibilidades económicas, porque estábamos ahí como becarios, entonces tampoco es que pudiéramos ir y venir exactamente libremente, ¿no? Okay. Pero sí, regresando a México, pues ya de alguna manera inició esa parte académica docente, ¿no? Empecé, me acuerdo muy bien, a buscar, por ejemplo, impartir clases en distintas universidades. Como tenía hijos pequeños, siempre procuraba pues que fueran universidades que me quedaran relativamente cerca, ¿no? De casa. Y entonces, bueno, pues así es como inicia, digamos, mi parte académica, docente. Empezar a dar clases, lo que hace de pequeña quería, ¿no? Que decía, bueno, quiero ser maestra, ¿no? Exacto. Oiga, doctora, y regresa aquí a México, empieza este tema de la academia. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a dar clases? ¿Y dónde le dieron su primera oportunidad para empezar a dar ¿cómo fue? Porque no es sencillo, yo creo, llegar... Porque es un tema de un proceso de tocar puertas, de decir, pues ya tengo todo esto, que ya tenía muy buenas credenciales, pero aún así, claro, ¿cómo tú ya fue lo ese viviste. proceso? Yo también llevo tiempo tocando puertas para tratar de dar clases. Exacto. Ahí entonces estamos, pero todavía no lo he logrado. Entonces justo me llama la atención, pues, ¿dónde le abrieron las puertas? ¿Cuántos años tenía? Y con las credenciales con las que llegó de España. Sí, pues, bueno, prácticamente tenía yo 34 años cuando empecé a dar clases, y fue en
en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, curiosamente en la división de estudios internacionales, no era la división de estudios jurídicos, era la división de estudios internacionales, y la materia era Derecho Internacional Público. Necesitaban a un abogado urgente para dar esa materia, pues yo andaba en búsqueda de dar clases y así es como me abren las puertas. La verdad es que sí fue pues mucho suerte, digámoslo así. Sí te hacen algunas pruebas, sí tienes que de alguna manera convencerlos, claro, ¿no?, de que tienen las habilidades para hacerlo, y sin lugar a dudas pues el hecho de haber cursado el doctorado pues también me ayudaba muchísimo, porque que sí tiene un perfil académico y mi programa se alineaba muy bien porque era sobre la Unión Europea, entonces fue un poco esa lógica, ¿no? Inicié. Nunca se te olvida tu primer grupo. Sí, justo lo que le voy a preguntar. O sea, ¿cómo fue su primer grupo? Pues yo me acuerdo y yo creo que me acuerdo de las caras de todos y de los nombres de algunos muchos. Tal, ¿no?, cual. ¿No? Te acuerdas de todos los estudiantes, fue una generación hermosísima. Me acuerdo que cuando terminó el curso, llevaron un pastel, partimos el pastel, o sea, fue una experiencia maravillosa, y pues de ahí dije, esto es realmente parte importante de lo que tengo yo que hacer. Y bueno, finalmente, pues una vez que se te abren esas puertas, que vas adquiriendo experiencia y todo, pues la verdad es que se me volvieron a abrir en otras instituciones. Di clases también en la Universidad Iberoamericana, di clases también en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Santa Fe, ¿no? Y hubo una época en que prácticamente daba clases en las 3. Okay. No. Wow, sí. Sus horarios ahí. La ventaja que estaban cerca, ¿no? Sí, y que de alguna manera me permitían permanecer vigente y poder atender pues también la situación de que tenía niños pequeños, ¿no? Sí, porque entonces, ahí tenía que dos niños y tiene 4, entiendo. ¿Tiene 4 hijos o 3? 3, ¿no? 3. Tengo 3. Okay, ¿y esos 2 mayores y el tercero, que es el pilonzazazo, ¿no? Queridísimo y consentido, porque sí es mucho menor que sí, no, a ver, ya es hijo único, ¿no? O sea, es prácticamente casi, hijo único, sí, ¿no? Sí. Entonces, él sí ya nació aquí en la Ciudad de México. Él no es salmantino. Él no es salmantino, exactamente. Ajá. Entonces, no. ¿Cómo cuántos tenían en esta época que usted estaba dando clase en las 3? Pues muy chiquitos, 5 o 6 años más o menos. Entonces sí era complicado además. Era complicado. Pues ajustar el tiempo no solo de maestro, sino también de mamá. Entonces sí, finalmente, pero la ventaja es eso, que sí tienes mucha libertad, puedes ir y venir, en fin, ¿no? Y ya después de eso dije, no, pero ya más allá de solo dar clases, quiero ser investigador. Y así es como finalmente entro al CIDE, pero ya dentro de la División de Estudios Jurídicos, ya no en Relaciones Internacionales. Lo intenté, pero dijeron, no eres internacionalista, ¿no? Y bueno, finalmente, pues así es ya como me integro, ¿no? Como investigadora. Entonces inicia otra beta en mi trayectoria, ya no solo como docente, sino también como investigadora. Finalmente concurso una plaza, es un concurso abierto, se presentan varias personas, me presento yo y finalmente, bueno, obtengo ya finalmente esta plaza de investigadora. Y también desarrollo una tercera beta que tiene más que ver con temas de consultoría, ¿no? Entonces podríamos decir que mis actividades en general son 3. Las fundamentales, acabo uno haciendo muchas más cosas, ¿no? O sea, no me da la vida para contar. Sí, no, seguro. Pero en términos generales, sí, docencia, investigación y consultoría creo que son las actividades. En este aspecto de la investigación, ¿qué es lo que, evidentemente, ¿no? Pues investigar, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, más o menos, ¿cómo se coloca una persona como investigadora ya literalmente reconocida? Porque entiendo, pues obviamente llevan un padrón, etcétera. Entonces, ¿cómo es esa actividad que supongo de ser complicada, ¿no? Es un camino complejo, sí, es verdad. Uno cree que es nada más sentarse a escribir y no es así. O sea, implica muchas cosas, ¿no? Creo que lo más difícil de todo es encontrar tu tema, encontrar el ámbito que es el que quieres realmente desarrollar. En principio tendría que ser la tesis doctoral, pero no siempre ocurre así. Finalmente van surgiendo otros temas y todo.
Lo importante es encontrar el tema donde logres posicionarte. ¿Posicionarte cómo? Con la docencia, ahí sí con publicaciones de alto nivel, procurando siempre buscar temas vanguardistas, temas que no estén tan desarrollados, donde es mucho más difícil, ¿no? Y mucho es vinculación, generar redes de investigación, conocer a otros investigadores que trabajan los mismos temas, ¿no? Hacer esta colaboración, y básicamente es un trabajo que toma muchos años, no es de un día a otro. La verdad es que el proceso de ser investigador sí implica pues un proceso de varios años, no es inmediato, ¿no? Sí, no es lo que a lo mejor puede sonar, soy investigador, busco información y ya, ¿no? O sea, exacto, o voy a escribir un libro y ya soy investigador. Exacto. Así es. Sí investigaste el tema del libro, pero no es una carrera necesariamente, ¿no? De investigación, digamos, de largo aliento. ¿Y su línea de investigación, cuál es actualmente o cuál fue? Bueno, el tema realmente, yo empecé trabajando varios temas. Uno que sigo trabajando, que me gusta mucho, sí tiene que ver con el tema de la asistencia jurídica gratuita. Ese fue el tema de mi tesis doctoral, desde una visión interdisciplinaria, porque me dirigió tanto un economista como un abogado, ¿no? Entonces yo ya tenía esa necesidad de generar intersecciones disciplinarias, y de alguna manera lo que busqué mucho es llevarlo a campos novedosos, y uno de los campos novedosos pues fue precisamente el tema de derecho y tecnología. Ahí llego propiamente desde una actividad más de consultoría, ¿no? Para revisar los procesos que había en materia, por ejemplo, de los llamados derechos ARCO, en el derecho a la protección de datos personales, y elaborar el reglamento respectivo de cómo trabajar esos procesos. Me empiezo a meter en el tema, me apasiona, es un tema nuevo, poco desarrollado, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontré esa línea que dije, no hay casi nada al respecto, creo que este es el camino. Qué interesante todo esto de la investigación. Y aquí como, o sea, bueno, sí. Yo creo que íbamos al punto, porque ya empieza la investigación. ¿Cómo es que llega aquí a la universidad? ¿Cómo es que, obviamente, el proceso? Creo que algo siempre preguntamos, son eventos, yo creo que en la vida de alguien que te marcan, y cómo se vive en el momento. A ver, al final del día, nombrarla como directora de una facultad muy prestigiosa, creo que es una satisfacción profesional y personal. ¿Cómo lo vivió? Pues bueno, sí quiero decir, por ejemplo, que en mi familia y en mi caso personal siempre ha habido vínculos lasallistas importantes, ¿no? De alguna manera, eso no lo dije en mi historia, pero finalmente yo crecí en Quintana Roo. Mi padre era quintanarroense, mi mamá yucateca, ¿no? Me siento, aunque nací en la Ciudad de México, crecí ahí. Esa fue mi infancia. Y de alguna manera, bueno, pues en ese entonces La Salle estaba llegando a Cancún, tenía ya algunos años, pero estaba todavía en proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces estudié en la escuela La Salle, en la Universidad La Salle posteriormente, y de ahí, bueno, mi familia también tiene vínculos importantes. Mi hijo estudió en La Salle, pues prácticamente, ¿no? Toda su secundaria, toda su prepa. Mi esposo también, ¿no? Él es lasallista también en su formación, y siempre ha habido ese vínculo. Siempre estuvo ahí. En algún momento me hicieron la gran distinción de invitarme a formar parte de la Junta de Gobierno de la Universidad La Salle, y desde la Junta de Gobierno pues tuve ya una cercanía mucho más directa a las actividades que realiza la universidad, ¿no? Y sí debo decirlo que fue una experiencia, la Junta de Gobierno, increíble, porque me permitió ver las grandes cosas que hacen, la cantidad de proyectos que tienen, y en ese sentido a veces son cosas que poco se ven hacia afuera, pero que realmente es algo impresionante.
Y de ahí, bueno, surgió la oportunidad de dirigir la facultad. Me hicieron ese gran honor de invitarme y yo acepté gustosísima, evidentemente, porque pues es una facultad con un gran prestigio y con una gran historia. Claro. Que creo que, digo, usted tiene una cantidad de logros en su carrera, como lo dije antes, tiene un currículum impresionante que de verdad admiramos, pero justo lo que comentaba Adrián, siempre como que preguntamos cómo lo vive usted, porque pues a lo mejor yo veo esta designación como a lo mejor si a mí me la dijeran, yo diría, siento que gané el mundial, a lo mejor relacionado con el fútbol, ¿no? O siento que logré, como si me hubieran llamado ministro, o no sé, nombrado ministro. O sea, ¿cómo fue el momento, no? ¿Cómo fue el momento? Porque, por ejemplo, nosotros desde ese momento en redes, nosotros ya tenemos planeado este proyecto de Digesto, y cuando salió la noticia en redes que todo mundo la celebró y nosotros nos unimos a la celebración, dijimos, tenemos que tener a la doctora con nosotros para que nos platique cómo fue eso, o sea, cómo lo vivió usted, cómo fue el... Pues debo decir que fue un gran honor, me sentí, bueno, no hay palabras muchas veces para describir ese momento, ¿no? Pero por otro lado, también una gran responsabilidad, sí debo decirlo, o sea, no es solo la alegría, sino también el decir, híjole, voy a poder con el paquete, porque es una facultad pues muy grande, ¿no? Insisto, con mucha historia y en donde tienes la vara alta y en ese sentido pues sí implica un gran compromiso, una gran responsabilidad y donde la decisión sí está muy pensada en esos términos de realmente qué puedo aportar, qué puedo dar para efectos pues de decir lo tomo o no. Y debo decir que, bueno, creo haber tomado una gran decisión, estoy muy contenta, la recepción ha sido realmente maravillosa, sin embargo, sí creo que tenemos mucho que hacer para efectos, pues, de eso, jalar hacia adelante, que eso es muchas veces lo importante, ¿no? No se trata de mantener los logros que se tienen, sino que tienes que innovar y tienes que empujar nuevos proyectos, en fin, y en esas estamos. Oiga, doctora, y esta etapa ahora como directora es periodo 2023 a 2026, tengo entendido. Sí, es un periodo de 3 años, efectivamente. Y ahora siendo mamá otra vez, digamos, de del pilonzazo, ¿no? Exacto, del pilonzazo. Pues otra vez es como regresar a esta etapa de tengo muchas cosas que hacer, pero aparte tengo que atender acá, ¿no? O sea, y ya con más experiencia, claro, ya con como conocimiento, mamá, ¿no? O sea, ya también ya se la sabe, ¿no? Ya, sí. 2 hijos yo creo que ya son escuela. A ver, sí es difícil. Sería, yo creo, complicado decir que no lo es, sí lo es. Sí creo que es muy importante siempre tener la conciencia, especialmente, bueno, cuando tienes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues tengo mucha ayuda y mucho soporte, tanto por parte de mi esposo como por parte también de mis hijos mayores, que eso parece mentira, pero son pequeñas cosas que también ayudan, ¿no? Entonces resulta un poco más fácil y sí aprende uno a administrar su tiempo en el sentido de que el tiempo que pase con él tiene que ser tiempo de calidad, tiene que ser tiempo realmente de disfrutar, de compartir, de vivir experiencias juntos, más allá, digamos, de que no le pueda dedicar tantas horas todos los días, ¿no? Entonces sí trata uno de acomodarse, pero sí mis circunstancias son muy distintas. Sí, tengo una red de apoyo mucho mayor, ¿no? Que a diferencia de Salamanca, donde pues de alguna manera eran todos mis amigos de la facultad y de la universidad, todos inexpertos. Claro, exacto, desde aquí en recurro, ¿no? Entonces, exactamente. Y ahorita ya sus hijos entendemos que están estudiando también Derecho. Digo, ahora es lo que yo iba a preguntar. Se da cuenta, ya todo es de derecho. ¿Qué se siente tener una familia de abogados? O sea, ¿es complicado? Es impresionante porque, bueno, mi papá era abogado, mi suegro es abogado, mi cuñado es abogado, mi esposo es abogado, yo soy abogada y mis hijos mayores abogados, dices, bueno, el derecho está... El chiquito es el que sí definitivamente tiene que traer la novedad, sin lugar a dudas. Tiene que cambiarlo ahí. Tiene que cambiar el rumbo, exacto.
No, pero ¿y qué, cómo es esta dinámica? Supongo que, o sea, se habla de derecho Es que en es lo la que yo me casa, pregunto, porque... o que hablan, ¿no? Así como de, oye, porque supongo que han de tener todos, sí, derecho, pero pues, tal vez como ramas de especialidad distintas, Y no perspectivas sé. diferentes. Exactamente, pero... Sí, totalmente, perspectivas diferentes, y pues sí, se arman unas comidas familiares ahí Interesantes. de gran debate, ¿no? Y a Sí. veces sí nos enfrascamos en un tema jurídico. Ujú. Tratamos de evitarlo porque, bueno, no todos son abogados, Claro. y pues ahí sí les echamos mayoría, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que es divertido y pues siempre tenemos una plática en común, pues muy clara, ¿no? Claro, sí, y al final de cuentas, pues luego hay puntos de vista que uno puede comparar y también aprender del otro, ¿no? En el fondo es bien importante para nuestra formación saber escuchar, Claro. ¿no? Porque Claro. finalmente la argumentación, pues es eso. Necesitas tener como una claridad de por dónde son las cosas y cómo lo vas a llevar a buen puerto y qué posibilidades y alternativas hay. El discutir con una persona y discutir en un sentido positivo, Claro. ¿no? De debate o de Intercambio diálogo, de ideas. de intercambio de ideas, la verdad es que pues sí te ayuda mucho a ver puntos que desde tu Distintos. perspectiva no estás abarcando, entonces eso enriquece muchísimo. Claro. No, Oiga, la doctora, actividad. y antes de que, Sí. Te veo. terminemos, pero es que, digo, vienen como en toda su vida, yo creo que ha tenido grandes retos, ¿no? O sea, seguramente le auguramos también una excelente administración y en lo que tenga que realizar en la escuela, pero personalmente yo percibo que no es tan aprensiva, o sea, que es muy, vamos y a lo que sigue. Vamos y a lo hacer que sigue, las cosas exactamente. Pero en los momentos de estrés que usted ha vivido y vive, ¿qué hace para poderlo difuminar ese estrés? O simplemente dice, bueno, pues no me estreso, ¿no? Entrevistamos hace poco a un abogado y dice, pues yo no me estreso, ¿no? Hay otros donde hacen ejercicio, meditan, yo qué sé. ¿Usted cómo maneja ese estrés para tampoco llevarlo a su familia, ¿no? Porque también yo creo que es un tema importantísimo para no tener más problemas. ¿Cómo lo maneja ese aspecto? Pues básicamente, cuando tengo que tomar una decisión delicada, en donde no estoy tan segura, ¿no? De esas decisiones que dices, ¿se estará bien, no? Y empiezas a ver los pros, los contras. Procuro aislarme un rato, pensarlo bien, respirar tranquilamente y tomamos la decisión. No soy de decisiones rápidas en ese tipo de situaciones. Procuro sí darme ese espacio para poder razonarlo de mejor manera, ¿no? Y pensarlo con claridad. Creo que eso es súper importante. Sí creo mucho en esta idea de tomar decisiones con claridad. Cuando uno está muy estresado, suele cometer a veces muchos errores en ese sentido. Ahora, algunas ocasiones te toca trabajar con todo el estrés del mundo, ¿no? Con el tiempo medido y todo. Y bueno, pues, con eso. Y hay que convivir con eso y aprender a manejarlo, ¿no? Oye, doctora, y lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Yo creo que, y estoy seguro que tú sientes lo mismo, nos podríamos seguir platicando con usted. Muy interesante todo lo que nos cuenta de su vida personal, de su carrera, de los retos, de lo que está haciendo hoy en día. Pero siempre queremos preguntarle, hacemos 3 preguntas a nuestros invitados, que la primera es que nos diga algún libro que le haya marcado la vida, puede ser o no de derecho, y por qué. La segunda, algún consejo que le daría a abogados, abogadas jóvenes desde su experiencia, a lo mejor hasta sus propios alumnos que esperemos que estén viendo esto. Y la tercera, esa es difícil, una frase o palabra que sienta que la describe usted. Ok. Bueno, el libro. Yo creo que hubo muchos libros que me marcaron en la juventud, pero quizá de los que mayor impacto tuvo en mí fue La Ciudad de los Perros. Lo leí muy joven y fue pues sí, muy dura, ¿no? En ese sentido, pero que finalmente pues marca mucho ese interés en las ciencias sociales, en la conducta humana, en el comportamiento. La segunda... Un consejo que le daría a abogados o abogadas jóvenes, estudiantes de derecho. Un consejo importantísimo. Actualmente, en el entorno en el que nos encontramos, dada la globalización y dada la necesidad pues, de tener una visión abierta, plural,
si tienen la posibilidad, váyanse a estudiar fuera de México en algún momento. No importa que sea unos meses, no importa que sean unos años, si tienen esa oportunidad no la desaprovechen, porque finalmente te da una visión del mundo y de tu país y de tus personas cercanas y de tu comunidad muy distinta. Ese sería mi consejo. Y bueno, la frase, no tengo una frase que me describe, es muy difícil describirse a uno mismo. Quizá me gustan los retos y la perseverancia. Creo que sería como trataría yo de... Justo lo que decíamos hace ratito, creo que a lo largo de la entrevista siempre hay como ciertos contextos que nos van dando tal vez una perspectiva de ustedes. Yo creo que una de esas sí es eso, es una toma de decisiones, ¿no? Fuerza que al final del día siempre ha tenido como todos estos retos y ahí va, y los va sacando avantes y sigue y seguramente así seguirá. Le agradecemos mucho este tiempo, doctora, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos también las puertas de esta gran universidad. Muchísimas gracias a todas y a todos los que sintonizan. Recuerden que ya estamos en Spotify, ya lo pueden escuchar en el tráfico plácidamente. Sigan nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en lo que sea, en todas las redes sociales estamos ahí presentes. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.